Tenemos el día de hoy la presencia a los años, literalmente es así, a los años. No me has Creo que desde invitado. antes de la pandemia no habíamos conversado, no lo habíamos invitado a Mauricio Alarcón Salvador, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y vamos a hablar un poco de la situación yo creo que ahora menos convulsionada que hace una semana o hace 15 días que vive el país. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. David, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y pues que ahora no tenga que pasar mucho tiempo para la siguiente. Por supuesto, que así sea. La situación del país requiere diálogo, integridad y transparencia, así dice prácticamente lo que ustedes han comunicado en un texto, digamos, que ha sido publicado precisamente por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Diálogo, integridad y transparencia. Esos tres términos. Diálogo. En un país en el que la gente no se habla, en el que cada cual hace lo que cree se debe hacer, en el que hemos aprendido a no escuchar y mucho menos respetar a quien piensa distinto, el diálogo es un deber, pero procesos de diálogo real, no aquellos ficticios en los que yo convoco, yo pongo las reglas y acaso lo vienen mis amigos, porque eso constituye cualquier cosa menos un diálogo de país, con integridad y con transparencia, porque es muy difícil que absolutamente todos estemos sentados en la mesa, pero es deber de quienes nos sentemos comunicar, informar, rendir cuentas y sobre todo, el segundo elemento, David, que tú lo dices, no se trata de ser excluyente en función de ideologías. Todas las ideologías deben ser bienvenidas. No se trata de ser excluyente en función del membrete político. Todos deben ser bienvenidos. Pero personas sin tacha en su integridad y en su ética. No podemos en un proceso de diálogo aceptar la participación de personas con tufo de corrupción. Así de simple. Porque esas personas ya nos han demostrado además, David, que únicamente están en este tipo de acciones para proteger sus intereses particulares y no los intereses de todos. Diálogo, integridad, y eso automáticamente nos lleva a la transparencia. Además. Y rendición de cuentas de lo que se está haciendo. Estamos frente a una situación coyuntural, extraordinaria, nunca antes vista. Mira que ni siquiera la Corte Constitucional sabe cómo reaccionar. Claro, incluso tiene vacíos, ¿no? O sea, la Constitución decía muerte cruzada y se puede a través de decretos de orden económico empezar a gobernar, pero no da tiempos. Pero no para que aprueben eso, además. Estamos viendo qué pasa, no sabemos qué hacer. Mira que ni ahí se sabe. En ese sentido, frente a esta situación extraordinaria que el país está viviendo, hay que hacer un poquito más de lo habitual. Hay que ampliar un poco más el espectro y hay que pensar en función de país para que esa transición de 1 año y medio aproximadamente que va a tener quien sea electo presidente en agosto o en una segunda vuelta posterior y la nueva asamblea, 137 representantes, estén plenamente conscientes de lo que implica 1 año y medio de acción. 1 año y medio en el que se va a poder hacer muy poco, 1 año y medio en el que no se va a poder hacer grandes obras, en el que de lo que quizás se pueda dejar rastro es de un proceso de construcción colectiva, con miras a país, Ecuador, no intereses específicos. ¿En manos de quién está eso? De nosotros como votantes. Principalmente, yo no espero mucho, David, y tú lo sabes, de los partidos políticos o de los líderes mesiánicos que ya en estos días han salido a decir yo soy la solución, yo sé qué hay que hacer. Ya escuchamos, hasta el gobierno actual, Guillermo Lasso en campaña nos decía yo sé qué hacer, yo sé cómo hacerlo, me basta 100 minutos para ordenar el país y estamos en el caos en el que estamos ahora. Pero por otro lado está el Ejecutivo además, ¿no? Que seguramente vamos a ver los mismos nombres en papeleta y con una campaña de 1 o 2 semanas a lo mucho, como lo planteado. Pero mira, ¿no? mira David, lo que estás diciendo es clave. Yo creo que tú podrías ser un muy buen candidato, pero el país no te conoce. En un proceso normal vas a tener 45 días, incluso un poco más, para poder decir, este soy yo, véanme la cara, véanme el número, represento este organización. ¿Qué vas a poder hacer en 8 días? Por ello es que se van a repetir muchos nombres en la papeleta, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Vamos a llegar a la papeleta y vamos a decir, ¿por quién voto? Este nombre es medio conocido y resulta que son los que ya fueron de esa asamblea que estuvo por los suelos.
¿Qué nivel ¿no? de credibilidad tenía la Asamblea? Creo que decían el 3-4%. Bueno, seamos optimistas. ¿No? Digamos que el 10. 1 de cada 10 ecuatorianos decía que la Asamblea medio funcionaba. ¿Vamos a elegir a los mismos 137? Varios de ellos ya han anunciado que van a repostular. No quiero decir que los 137 hayan sido malos. Tú sabes que habían excepciones, pero vamos a volverlos a poner. ¿Quiénes somos responsables de ese 10%, de ese 3%? Nosotros. Por ello el voto responsable al que bien hacías mención. ¿Quiénes se van a atrever, digo así, a lanzarse como candidatos a la presidencia? Porque además van a tener 1 año y medio con muy poco margen de maniobra, seguramente, conforme conforme se dé la conformación de la Asamblea. Ajá. Además, y no van a querer quemarse, tanto así que ya hay candidatos como Javier Hervas o precandidatos, Pedro Freile, que han dicho, no, yo no apoyo a nadie, el otro ha dicho, yo voy a apoyar directamente a Jan Topic, y seguramente están pensando si en el 2025 para tener luego un periodo mayor, porque el que entra puede quemarse o no puede tener un margen de maniobra dependiendo. Sin duda, y ahí también hay otro riesgo. El que entra puede quemarse, pero en este momento el que se candidatiza y no es muy conocido puede empezar a darse a conocer con miras a ese 2025. Darse a conocer a costa de una transición, el costo puede ser elevadísimo. Darse a conocer a costa de tu bolsillo y el mío, que son los que pagan la campaña electoral y el fondo de promoción electoral y demás cosas. Entonces hay que ser muy cautos. Y seguramente haciendo acuerdos para poder tener gobernabilidad durante ese año y medio. Y que no está mal hacer acuerdos. Por supuesto. Vamos de nuevo al tema del diálogo. Los acuerdos son necesarios, sabiendo además que vas a tener una asamblea probablemente en manos de otra organización política que no sea la que gane el Poder Ejecutivo. Los acuerdos son buenos si se trabajan sobre la base de la integridad y de la transparencia, pensando en país, trazando una hoja de ruta de gobierno, poniendo principios comunes, apuntando a un objetivo común. Pero si los acuerdos son, ¿cuántos ministerios quieres, David, para que tus votos me permitan hacer lo que me dé la gana? ¿Cuál es la consecuencia? Ministerios, aduanas, secretarías, gobernaciones. ¿Se nos van a feriar el país ahora otros 1 año y medio más? La misma historia una y otra vez a costa de nuestro bolsillo. Esperemos que eso no pase. Hay una oportunidad indiscutiblemente. Ojalá quienes estamos de este lado, los ciudadanos, seamos lo suficientemente inteligentes para poner las cosas en su lugar. Así es. Saltan muchas dudas a raíz de lo que pasó. Tú, Mauricio, ¿qué piensas? ¿Terminó siendo la mejor decisión esta, la de la muerte cruzada? ¿No? ¿Terminó siendo el mejor de los males? No sé. Procuro ser coherente. No es fácil. Es una herramienta constitucional, ¿no? De todas formas. Y en muchas ocasiones, a propósito de lo que dices, tanto a título personal como institucional hemos dicho, la figura de la disolución de la asamblea, mal llamada muerte cruzada, es una herramienta constitucional, pero no democrática. Es una herramienta que fue introducida en la constituyente de 2007 y 2008 como una herramienta única, extraordinaria, de concentración de poder en el presidente, de ese hiperpresidencialismo que algunos llevamos 15 años criticando, David. No porque hoy la herramienta esté en manos de Guillermo Lasso, la hace un arpa para que toquen Los Ángeles. Y no por el hecho de que la haya utilizado como amenaza, como chantaje, Rafael Correa en su momento, la vuelve la guadaña de la muerte. Es la misma cosa. Es una herramienta que aunque esté en la Constitución, no es democrática. No era la mejor salida en este momento. Es cierto que ahora los ecuatorianos decimos, se dan cuenta que ni siquiera la asamblea hace falta, pero eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo para quien pueda asumir después una función ejecutiva, porque ahora resulta que la muerte cruzada, como lo habíamos anticipado desde hace 15 años algunos, depende del buen humor del presidente. ¿Qué nos ha dicho la Corte Constitucional a propósito de las acciones presentadas contra el decreto de Guillermo Lasso? La única cuestión que yo podría eventualmente valorar es el criterio del presidente, y eso es materia que no le compete a esta institución. Por lo tanto, mañana David es presidente.
Se levanta de mal humor porque la asamblea le hizo tener iras y la disuelve, porque a su juicio le está impidiendo trabajar. ¿Es eso democrático? Por supuesto que dentro de la democracia una función ejecutiva es básica, es elemental. Legislativa, ¿no? Ni se diga. Legislativa. Ahora, ¿qué es lo que es legislativa y la ejecutiva? Ahora, ¿qué pasa? Porque además hay un poder que está ahí flotando y que incluso ya ha nombrado una comisión como de veeduría de qué es lo que va a venir pasando, que es el Consejo de Participación y Control Social, ¿no? Otra institución introducida con malas intenciones en la constituyente de Montecristi, que ha tenido 15 años de funcionamiento y que lo único que ha demostrado hasta hoy es funcionar para designar autoridades en función de la simpatía o antipatía del momento, en función del partido político al que representan o se conectan los miembros de dicho organismo. ¿Sirve para algo más? Yo hasta el día de hoy no veo resultados. Que en la etiqueta parecía algo bueno, ¿no? Claro, es un consejo un nombre donde va a tener rimbombante, personas que van a venir de las organizaciones populares, ¿no? De las ONGs, de esto, de este otro, y resulta que son la gente que está vinculada con partidos políticos. Nos encanta inventar y reinventar el país cada cierto tiempo. Tenemos que cambiar la Constitución o reformar la Constitución, además. Y hay personas que en este momento están hablando de cambiar la Constitución o incluso de llevar a cabo otro proceso constituyente. O volver a la del 98. O volver a la del 98. Si hay dos países en América Latina que tienen el récord de constituciones durante la época republicana, son Ecuador y Bolivia. Y peleamos por quién tiene más. Ya pasamos las 20. ¿Queremos una más? La consecuencia de tener esa inestabilidad, ¿no? Ahí va el punto. La consecuencia de tener esa inestabilidad es desinstitucionalizar y pasar a depender únicamente de personas. Esta es la constitución de David. Bienvenido, David. Tu constitución. El día de mañana tú no estás y como fue hecha como un traje a tu medida, otros no saben qué hacer, no saben cómo hacer, las cuestiones les estorban y necesitan un traje a su medida. Los países que más avanzan, que más se desarrollan, son aquellos que han dado cierta estabilidad a algo tan elemental como la Constitución. Un traje a la medida del país. Un traje a la medida del país, que tiene que reformarse, por supuesto, conforme evoluciona la sociedad para responder a las vigencias sociales, pero no pues para responder a los intereses particulares del gobernante de turno. Mauricio, cuéntanos un poco también, ustedes han firmado, no sé si lo puedo decir así, un convenio con el Consejo Nacional Electoral y con el Grupo Faro para un acompañamiento a este proceso electoral, ¿es así? Cuéntanos un poquito al detalle. La coyuntura, hay que decirlo, mira cómo altera el escenario. Ya hemos venido trabajando varias organizaciones, entre ellas Ciudadanía y Desarrollo, aspectos vinculados al sistema electoral, asistencia técnica a las instituciones, campañas de voto informado para la ciudadanía, transparentar las hojas de vida de los candidatos, revisar el manejo de los recursos públicos en campaña. Y lo que se ha firmado en estos días con el Consejo Nacional Electoral responde a un plan de gobierno abierto, de Estado abierto, previsto para implementarse hasta finales de 2024. La hoja de ruta que se había trazado buscaba apuntar a las elecciones de 2025, mejorar la entrega de información y datos electorales a la ciudadanía para que no sea cuestión de unos pocos el vigilar los fondos de campaña o que sea cuestión de unos pocos acceder a datos electorales. Se ha adelantado el proceso. Se nos cruza un proceso a medio camino y pues veamos en estas circunstancias extraordinarias qué se puede hacer de cara a algo que está a la vuelta de la esquina, que es esta elección única en el mes de agosto, pero no perdemos el objetivo final, que es mejorar las condiciones de la información y los datos electorales con miras a la general de 2025. El trabajo empieza. No se detiene en la coyuntura, va después de la coyuntura de las elecciones y esperemos que los resultados reales, trazados en esa hoja de ruta, en la que no solo participaremos además el CNE, Grupo Faro, Ciudadanía y Desarrollo, sino múltiples actores de la sociedad, arroje resultados en ese proceso. Hay otra duda que me asalta al momento. En este periodo de 1 año y medio que vendría, aproximadamente más o menos el nuevo presidente de la
de la República, ¿puede haber otra activación de muerte cruzada? No. 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 Por el tiempo. Pero es en el último año, ¿o no? Pero sí, pero ojo, Ajá. por el tiempo y por las disposiciones constitucionales. Incluso no hay que perder de vista que ante preguntas como las que tenemos David y yo, de escenarios eventuales de si entra, si no entra, ya se hicieron en su momento y forman parte de un dictamen de la Corte Constitucional, en el que se establecen algunas cuestiones como estas. ¿Y a qué me refiero con esto? Punto número 1. La figura de disolución de la Asamblea únicamente se puede activar una vez durante un periodo de gobierno. Esto es para completar. El periodo de gobierno es 2021-2025, por lo tanto, quien entra para el año y medio no puede activarla. Al revés, destitución al presidente por parte de los asambleístas. Y ahí viene, es que en ese caso, como te digo, hay muchos escenarios posibles y habrá que ver, pero en este caso, como digo, lo que hemos visto no puede volverse a activar. Okay. En cuestión de tiempo, uno, si él analiza únicamente el tiempo, podría decir, le queda, pero como ya fue utilizada, no se activa. Segundo punto que es importante dentro de este pronunciamiento de hace varios años de la Corte Constitucional, quien entra a hacer transición. Forma parte de un periodo ordinario, 2021-2025, por lo tanto, si ya estaba en el poder, esa elección extraordinaria no cuenta como reelección, y si no estaba en el poder, ese periodo de transición es una suerte de periodo de gracia. Por lo tanto, si esa persona decide en 2025 postularse, no se está postulando a una reelección. Recién ahí estaría siendo Pero es que ahora muchos asambleístas también pueden participar, por supuesto. Efectivamente. A pesar de ya tener dos periodos, digamos, tienen 1.5. ¿Sí? Y pues en este caso, como digo, esas son las cuestiones que en la Constitución no estaban claras y que tuvo que intervenir en su momento Eso la te iba a Corte decir, Constitucional. cuando hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, significa que no estaba establecido y que tienen que interpretar y según eso dictaminar o un pronunciamiento, como efectivamente, y de eso se trata. En este caso, aunque a algunos preocupa el hecho de que la Corte Constitucional hasta el momento no se haya pronunciado por esos decretos ley de urgencia económica, ya son 2 que ha mandado el gobierno, creo que es precisamente porque no hay norma respecto de la cual activar, no hay proceso establecido, y más bien la Corte está tomándose algunos días para dejar sentada una base que eventualmente podría utilizarse en futuras ocasiones. ¿Quién te quita que el presidente que entre en 2025, como yo te decía hace un momento, se levanta de mal humor, cierra la asamblea y al menos ya tendremos algo más de certeza sobre cómo funcionan los decretos ley de urgencia económica en ese caso? Este es Quito TV, el espacio de la ciudad además, y vamos a hablar un poquito de la ciudad porque además vi en redes, en Twitter, que tú te has manifestado y creo que todos nos da alegría de que primero se haya determinado en una ordenanza ayer, se haya aprobado dentro del Consejo Metropolitano que los concejales ya no formen parte de los directorios de las empresas metropolitanas. Buenas nuevas. Tener un discurso de integridad, de ética y de lucha contra la corrupción no sirve si no se plasman acciones concretas. Además, yo creo que el país entero está cansado de luchar contra, en lugar de prevenir que las cuestiones pasen. Si hay un botín, un arca abierta llena de riquezas, a la que un grupo de personas puede acceder, hay un riesgo enorme de que eche mano y cargue con parte de ese botín. Durante los últimos años han sido fuertes las críticas, los comentarios sobre la forma en la que concejales, vamos a referirnos específicamente a Quito, utilizaban su presencia en directorios de empresas públicas municipales para gestionar cargos, para obtener beneficios, para pensar en sí mismo, en su organización política. Esto se fundamenta en una norma vigente hasta el día de ayer, que habilitaba y que en definitiva ordenaba la presencia de los concejales en los directorios de dichas empresas.
más allá de diferencias ideológicas, el alcalde Pavel Muñoz, incluso desde antes de posicionarse en la alcaldía, fue enfático en decir, vamos a cambiar esa norma para frenar ese posible foco de corrupción y sacar a los concejales de los directorios de las empresas municipales. Además, sin dilatar en el tiempo, rápidamente, a la segunda semana. La decisión se ha tomado y en buena hora por ello. Ahí se está previniendo la corrupción, probablemente sí, en un foco pequeño, un grupo pequeño de personas, pero en un tema muy importante para la ciudad. Mira que incluso, volviendo al tema país, la gran situación coyuntural en la que nos encontramos y el problema en el que se metió Guillermo Lasso radica precisamente en el manejo de las empresas públicas nacionales, en la forma en la que ciertas personas se ubicaban para hacer de esas empresas un negocio propio. En este caso, insisto, en buena hora, y creo que compartimos el mensaje positivo de que esto se haya trabajado en la ciudad y al menos se haya frenado ese posible foco de corrupción frente a una nueva administración. Precisamente porque además les dejaba sin capacidad de fiscalizar, porque todos terminaban siendo jueces y partes. Tenían conflictos Así directamente, así es. Entonces, ahora veamos qué más. En buena hora por esa decisión, pero hay mucho más que se tiene que hacer. Por supuesto, es como un primer paso, ¿no? O sea, entró Guillermo Lasso, muy bien, la vacunación, todo mundo. Y después, y después. Y ahora quito lo mismo. Cuidado, nos quedamos en el aplauso de la ordenanza de ya se sacó a los concejales de los directorios de las. En buena hora, esa es una buena medida. Vamos a ver qué más. Y lo bueno en este caso es que si todos pensamos en función de ciudad, las decisiones incluso en el Consejo Municipal, como ha sido esta, no será una cuestión de mayorías y minorías, ni de negociación de votos, sino que con certeza serán decisiones unánimes. Así es. Se viene entonces el tiempo de campaña, estamos ya por finalizar el programa, 15 de agosto es la fecha que se ha establecido para la primera vuelta, creo, ¿no? 20 de agosto es lo que decían, 20 de agosto. Lo cierto es que... Tiene que ser un domingo de todas formas, ¿no? Tiene que ser un domingo, bueno, podría haber sido otro día de la semana si es que se tomaban las precauciones del caso, como un feriado recuperable, un día de descanso recuperable. El del 10 de agosto. Pero estamos en definitiva, si tú cuentas, a 3 meses del proceso electoral. Esos 90 días que manda la ley, 80% se lo come la etapa previa, los procesos democráticos internos, la presentación de candidaturas, la impugnación de candidaturas, las candidaturas en firme, y apenas una semana, 7 días, para hacer campaña. Silencio electoral, día de descanso, elecciones. Si hay segunda vuelta, en septiembre. Si hay segunda vuelta, están esperando a ver cómo se podrían ajustar tiempos, pero lo que ha previsto el Consejo Nacional Electoral es que a finales de octubre, después de que los resultados estén en firme, entraría nuevamente en funciones la Asamblea Nacional, y a finales de noviembre, después de la segunda vuelta y con resultados en firme, sería posesionado el presidente transitorio. Ahí se determinaría en qué fecha se posesiona el presidente transitorio. Finales de noviembre, no, menos mal, no va a ser el 2 de noviembre. No, sería? El Día de Muertos sería un mal mensaje. Pero yo te digo, mira que incluso con un cronograma y un calendario aprobado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho que si hay condiciones, como que ya quedan las candidaturas en firme y restan días, podrían utilizarse a favor del periodo de campaña, para que sean no 7, sino 10. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, porque en ese periodo es cuando se puede conocer un poco más a los candidatos. Además, todos sabemos que las primarias básicamente no se las cumplen. Es una formalidad para determinar. Así es. Las primarias son un mito, así es, definitivamente. ¿No? Así es que ahora estamos frente a un reto en 3 meses, con una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros, y con la esperanza de que, aunque sea de manera transitoria y por 1 año y medio, alguien pueda venir a enderezar lo que no está recto, y alguien pueda venir a trabajar por esos 3 problemas principales que nos preocupan a los ecuatorianos: la inseguridad, la situación económica y la corrupción. Así es. Mauricio, muy gentil por haber estado aquí. Siempre un gusto. Seguiremos conversando. Encantado y a la orden. Amigos, ha sido Mauricio Alarcón, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ha estado el día de hoy.